Dios los bendiga. ¿A quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y eso es lo que venimos charlando estos días, estas semanas, sobre la promesa de vida eterna, sobre la promesa de resurrección que nos dio el Señor Jesús. Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, también prometía la vida eterna. La semana pasada habíamos avanzado un poco más. Hablamos sobre espíritu, alma y cuerpo que había escrito el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses. También vimos la comparación de ese término en otras cartas de Pablo. También la confrontación de Pablo contra los griegos que rechazaron la doctrina de la resurrección. Y recordamos sobre la resurrección que nos promete el Señor. Y esa resurrección es para vida eterna. Habíamos dicho también que el día de hoy íbamos a ver algo sobre el fuego, qué significa el fuego. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar sobre qué es el reino de Dios. Y para hablar sobre qué es el reino de Dios, vamos a ver distintos pasajes. Puede ir buscando en el Evangelio según Lucas, capítulo 17. Yo voy a leer otros pasajes mientras, porque vamos a hablar sobre la inauguración del reino de Dios. El reino de Dios fue inaugurado, pero no está consumado, es lo que vamos a ver. Mientras tanto, les cito otros dos pasajes que se encuentran en Mateo, capítulo 4, versículo 17, y Marcos, capítulo 1, versículo 15, en donde Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también dice en Marcos lo mismo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La semana pasada habíamos visto que Jesús le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo. Entonces, si no hay nadie en el cielo, entonces ¿es posible que alguien haya ido al infierno? Es una pregunta que tenemos para responder. Entonces tenemos que entender cuál es el mensaje que predicó Jesús, y por eso estamos hablando sobre el reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios, o el reino de los cielos, se ha acercado. Es decir, que el reino se inauguró, pero no se consumó. Ahora vamos a ver en Lucas capítulo 17, en donde dice: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús dice que el reino de Dios está entre nosotros. Entonces ya nosotros vamos entendiendo que el reino de Dios o el reino de los cielos no es un lugar específico. Ahora bien, cuando Jesús empieza su ministerio, esto lo encontramos en Lucas capítulo 4, en donde Jesús cita al profeta Isaías, capítulo 61. Vamos a ver ahí la inauguración del reino. Yo mientras leo en Lucas capítulo 4 y ustedes buscan Isaías capítulo 61, es la cita que Jesús hace sobre el profeta Isaías. Y dice en Lucas que a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora bien, el Señor Jesús citó al profeta Isaías en el capítulo 61. Recordemos que los libros eran rollos y no estaban divididos en capítulos ni versículos, sino que Jesús lo abrió y leyó ese fragmento, y vamos a ver cómo es que lo leyó. Dice en Isaías capítulo 61 a partir del versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí frenó. Pero veamos que el versículo no termina ahí. Dice: y el día de la venganza del Dios nuestro.
a consolar a los enlutados, y ahí sigue en el versículo 13. Esto significa que Jesús vino a inaugurar el reino de Dios, a proclamarlo, y que el día de la venganza del Dios nuestro no iba a ser el mismo día de inauguración del reino. Este es el día del juicio. Entonces, el día que se va a consumar el reino es el día del juicio, cuando el Señor juzgue a cada uno según sus obras y dé la recompensa a cada uno de sus hijos. El reino de Dios se consuma el día del juicio, en la segunda venida del Señor Jesús. Habíamos visto que en Eclesiastés capítulo 9 dice que en el Seol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, y no hace distinción entre los hijos de Dios ni los impíos. Dice que en el Seol no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay ciencia, es decir, no hay conciencia. Habíamos visto que la palabra Seol significa sepulcro o lugar de los muertos, y en el idioma griego la misma palabra es Hades, que también se conoce como el lugar de las almas que han partido, o el lugar, la morada de los muertos. Vamos a ver en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 19, en donde dice que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Algunos entienden esto como que el Señor Jesús fue al lugar de los muertos, al Seol o al Hades, el día que murió. Y la realidad es que el Señor Jesús estuvo en el lugar de los muertos, pero esto no significa que haya ido al infierno. Entienden que Jesús estuvo en el lugar de los muertos, pero Pedro no lo menciona en la carta. Lo que sí dice es que esos espíritus encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Si la Biblia enseña que en el lugar de los muertos no hay conciencia ni sabiduría, ¿cuál sería el sentido de que Cristo predique a personas muertas en el Hades si no tienen conocimiento? Entonces, Pedro no menciona el Seol o al Hades porque no se está refiriendo a eso. Los que sostienen que Jesús fue a predicar a personas muertas se oponen a la doctrina de la única muerte y luego el juicio, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También algunos interpretan que los espíritus encarcelados que menciona Pedro son los ángeles que siguieron a Satanás al rebelarse contra Dios. Pero como Pedro menciona que son quienes desobedecieron en tiempos de Noé y que solo 8 personas entraron al arca, vemos claramente que está hablando de personas y no de ángeles. Entonces podemos entender que Pedro se refiere a que Cristo predicó en el poder del Espíritu Santo en tiempos de Noé a través de los profetas. Vamos a ver esto en la primera carta de Pedro también, capítulo 1, para que veamos cómo tiene unidad lo que Pedro está diciendo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Veamos que ahí en el versículo 11 dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Así empieza el versículo 19 del capítulo 3, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, Noé predicó en el Espíritu de Cristo, o en el poder del Espíritu Santo, y la gente que rechazó el mensaje fue destruida en el diluvio. Así que ahora sí volvamos al capítulo 3, y vamos a leer un poquito más en el fragmento a partir del versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu,
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, la expresión en el cual hace referencia directa a lo que menciona justo antes, vivificado en espíritu. Pedro está diciendo que Cristo mismo predicó en ese espíritu en otro tiempo usando la vida de Noé. Bien, ahora, habiendo mencionado la rebelión de Satanás y los ángeles que le siguieron, los cuales son ángeles caídos, entendemos que no todos fueron encarcelados y mucho menos condenados. Después puede leer en su casa el pasaje completo en Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34, en donde se relata que Jesús se encontró con 2 endemoniados, que no tenían uno, sino muchos demonios. Esa legión le pidió a Jesús no ser atormentados antes de tiempo, es decir, antes del día del juicio. Este pasaje dice así: cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, donde ahí se relata la manifestación de Cristo. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este pasaje dice que cuando se cumpla el tiempo del juicio van a ser echados al lago de fuego y azufre el diablo, el falso profeta y la bestia. Vemos en el versículo 11 que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En este pasaje encontramos que la tierra y el cielo van a huir de delante del Señor, y esto se refiere a la destrucción de la creación. No significa que van a tener patas para salir corriendo. Entonces, el contexto de Apocalipsis capítulo 20 vemos que es la manifestación de la venida de Cristo. Y ese relato empieza en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, en donde dice que entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y ese es Cristo mismo. Vemos en el versículo 4 del capítulo 20 que Juan ahí relata la resurrección en 2 partes. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí relata la resurrección de los que murieron siendo perseguidos y que no habían adorado a la bestia. Y la segunda resurrección está entre los versículos 12 y 13, en donde dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y vemos que en el versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, la misma muerte va a ser destruida, y el mismo lugar de los muertos también. Esta es la muerte segunda. Esto significa que los resucitados no van a tener cuerpos incorruptibles como los van a tener los hijos de Dios, como ya vimos las veces anteriores. Estos muertos van a resucitar para ser juzgados por cómo hayan vivido, por no haberse arrepentido de sus pecados. Recordemos que este fuego del que habla Juan, en el versículo 9 dice que es fuego de Dios. Dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Puede ir anotando en Mateo capítulo 25, para que después lo lea con tranquilidad en su casa, porque es un pasaje largo, en donde Jesús relata su segunda venida. Él explica cómo va a ser el juicio el día que Él regrese. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Yo voy a
a leer solamente el versículo 41, en donde Jesús dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Después, cuando lea ese pasaje, va a ver que el Señor mismo dice que Él viene y va a separar a las ovejas y a los cabritos. Las ovejas son los hijos de Dios, que van a recibir la promesa de vida eterna, y los cabritos son los que simulaban ser hijos de Dios y van a recibir la recompensa del juicio. Por eso dice: las ovejas las va a apartar a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Bien, así como dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte viene el juicio, hasta el día del juicio, ¿qué es lo que pasa? Ya vimos en Eclesiastés que tenemos esa respuesta, que dice que los hombres y las bestias mueren, todo al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo vuelve al mismo polvo, refiriéndose al cuerpo. Y también los muertos nada saben en el lugar de los muertos, en el Seol. Su memoria es puesta en el olvido, y que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Salomón ahí no menciona el alma ni que sea una esencia divina que vaya a algún lugar, porque como vimos, el alma es el resultado de un cuerpo y un espíritu. A esto se lo conoce como reposo del alma, o algunos lo llaman sueño del alma, y por eso se utiliza la expresión para decir que alguien duerme o descansa al morir. Cuando alguien duerme, permanece en un estado de inconsciencia. Solo puede saber que estuvo durmiendo cuando se despierta y no durante el sueño. Por eso en la Biblia podemos encontrar la expresión de que los que durmieron serán despertados. Aquellos que duermen no tienen conciencia y por este motivo no tienen noción del transcurso del tiempo. Al morir, el alma queda en un estado de inconsciencia hasta el día de la resurrección, ya sea para recibir la recompensa de Dios o la destrucción total. Por eso vimos en Daniel capítulo 12, versículo 2, en donde el profeta dice que unos serán resucitados para vida eterna, mientras que otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza porque serán juzgados por sus pecados. Confusión porque no sabrán cuánto tiempo transcurrió entre que cerraron sus ojos y los abrieron nuevamente. Y perpetuo porque tendrá un fin, no será por la eternidad. Y esto lo vamos a retomar más adelante. Van a morir de nuevo y a esto se le llama la muerte segunda, como lo menciona Juan en Apocalipsis. Vamos a analizar un poco sobre la parábola del rico y Lázaro, que ya habíamos visto. No la vamos a leer de nuevo porque la otra vez la leímos, pero sí vamos a situarnos con el uso que Jesús hace sobre las parábolas. No las vamos a leer todas, pero sí vamos a encontrar los versículos en donde Jesús no especifica estar hablando en parábolas y sin embargo las entendemos así porque lo son. Aclaro esto porque muchos dicen que el rico y Lázaro no es una parábola porque Jesús no dijo: les voy a decir una parábola. Pero vamos a ver que Jesús nunca dijo: les voy a decir una parábola. Al hablar de la creencia en la que muchos sostienen que al morir el alma asciende directamente al cielo o desciende al infierno, es importante analizar este pasaje en el cual muchos se basan, que es la historia del rico y Lázaro. En primer lugar, vamos a entender que este pasaje es una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Las parábolas son relatos breves de situaciones cotidianas para transmitir enseñanzas morales o espirituales. Se caracterizan por ser alegóricas y representativas para explicar significados más profundos que la historia misma. En muchos casos hay simbolismos con significados espirituales, pero también se encuentran hechos u objetos sin un significado específico o un fin específico mayor que el de rellenar la historia. Que Jesús no haya especificado que la historia del rico y Lázaro es una parábola no significa que no lo sea, porque hay casos en que ni siquiera mencionó que se trataba de una parábola y en algunos casos están mencionados solo por los evangelistas que escribieron los evangelios. Voy mencionando. En la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, versículo 3, es Mateo el que dice que Jesús habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y ahí empieza Jesús a hablar: he aquí el sembrador salió a sembrar, y continúa. Lo mismo pasa con la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10,
En el versículo 29 le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús en el versículo 30 responde, pero el evangelista Lucas dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y ahí continúa el relato. Es decir, Jesús no dijo, te lo voy a explicar con una parábola. Lo mismo pasa con la parábola de la oveja perdida. Lucas capítulo 15, versículo 3, es Lucas el que dice que Jesús les refirió esta parábola diciendo, y ahí empieza Jesús a contar la historia. Lo mismo Lucas 15, 8, Jesús siguió hablando después de la parábola de la oveja perdida. Si usted después cuando lee en su casa va a ver que en el versículo 7 se corta la parábola de la oveja perdida y en el versículo 8 Jesús directamente arranca diciendo, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Esa es la parábola de la moneda perdida. Es decir, Jesús tampoco dijo, les voy a contar otra parábola. Lo mismo pasa con la parábola del hijo pródigo, también en Lucas capítulo 15, versículo 11. Ese versículo dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y ahí continúa el relato. Lo mismo en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículo 1, Jesús empieza a hablar y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a. Es decir, en estos pasajes se encuentran parábolas en donde no se menciona la palabra parábola por ninguno de los evangelistas, pero sí se utiliza la expresión el reino de los cielos es como o el reino de los cielos es semejante a. Y lo mismo sucede en Marcos capítulo 4, que dice en el versículo 2 que Jesús enseñaba por parábolas muchas cosas. Y ahí va a encontrar las mismas parábolas, la del sembrador y demás. Los casos más llamativos y claros en donde Jesús no especifica hablar en parábolas, es cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahí también entendemos que es una parábola. Estas parábolas las pueden encontrar en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. También en Mateo capítulo 6, versículo 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y lo mismo ocurre en la institución de la Cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. Y después cuando lo lea se va a encontrar con que Jesús mismo dice que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Entonces, ahí también hay una parábola. O también cuando dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, o yo soy el alfa y la omega. Entonces entendemos que todo esto son simbolismos, así como el Señor también dice que nosotros somos ovejas y que Cristo es el Cordero de Dios. Está más que claro que Dios no puede contradecirse, y como también es lógico, Jesús no podría haber enseñado algo fuera de las Escrituras. Por lo tanto, si la Biblia enseña que el hombre fue diseñado con un cuerpo y un espíritu, y eso dio como resultado un alma, y también enseña que al morir el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra, y no se menciona un alma, Jesús no pudo haber enseñado que el alma sigue consciente al morir. Entonces, la historia del rico y Lázaro es una parábola por 3 motivos principales. Primero, porque hay uso de personajes simbólicos. Representan diferentes actitudes hacia la vida y la riqueza. También transmite que los hijos de Dios tienen identidad como hijos. El segundo punto es que hay una enseñanza moral. Jesús enseña sobre la importancia de la compasión, el juicio que ocurre luego de la muerte y las consecuencias de la vida terrenal. Y el tercer motivo es que hay un estilo narrativo, es decir, la historia es presentada como las demás parábolas, con un inicio escénico que capta la atención y un final que revela una verdad espiritual. Aquellos que se oponen a que esta historia es una parábola sostienen que el alma pasa directamente al paraíso o al tormento. Esta parábola enseña que Lázaro fue llevado por ángeles y Jesús enseñó que los ángeles van a tomar a los escogidos después de la tribulación. Esto lo va a encontrar en Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 31,
en donde Jesús cuenta cómo va a ser su segunda venida. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces Jesús enseñó que van a ser los ángeles los que van a tomar a los escogidos después de la tribulación, y no antes. Entre los escogidos, como ya vimos, también van a estar los que hayan resucitado. Jesús dice también en la parábola que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Algunos interpretan que ese lugar es un paraíso en el Seol, pero la Biblia no enseña eso. Dicen que en el Seol hay dos áreas, es decir, el Seol está dividido en dos: una parte de tormento y un paraíso separado de los condenados. Pero si esto fuese cierto, la Biblia lo enseñaría de manera muy clara. El seno de Abraham es un nombre quizás extraño para un lugar en el Seol o en el Hades, como se traduce sepulcro en griego. A Abraham se lo conoce como el padre de la fe, y de esta forma se entiende que son hijos de Abraham, aquellos que tienen la misma fe, aquellos que son escogidos por Dios y son llamados sus hijos. Como a Abraham se lo conoce como el padre de la fe, y la Biblia dice que somos hijos de Abraham, lo dice el apóstol Pablo, que somos hijos de Abraham, aquellos que creemos en Cristo. El verdadero judío, así lo dice Pablo, el verdadero judío es aquel que cree en Cristo, es decir, aquel que es verdadero hijo de Dios, es aquel que cree en Cristo. No porque seamos judíos de religión, sino porque somos el Israel espiritual. La historia del rico y Lázaro es una parábola porque los muertos no tienen conciencia en el sepulcro, y por lo tanto el rico no pudo haberse comunicado con Abraham. Isaías capítulo 65, versículo 17, dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva no habrá memoria de las cosas pasadas. Por lo tanto, Abraham no tiene manera de comunicarse con nadie que esté en la tierra ni en el tormento final. Así tampoco Lázaro podría cruzar para darle agua al rico atormentado. Y en aquel tormento tampoco se podría preocupar por no tener agua, ya que estaría quemándose por completo y no solamente pasando sed. Algo que también pide el rico es regresar a la vida para advertir a sus familiares para que ellos eviten el tormento que él estaba pasando. Pero Abraham le responde que debieron escuchar a Moisés y a los profetas, y que tampoco creerían si alguien resucitara. Y Cristo resucitó, y aquel que no cree no va a tener otra oportunidad para creer y arrepentirse. El tormento que Jesús describe en la parábola ocurre cuando el rico abre sus ojos en el Hades, y esto no significa que los haya abierto automáticamente al morir. Esto enseña que el estado de inconsciencia en la muerte es como estar dormidos, así como se expresa en muchos de los pasajes que ya hemos visto. Nadie sabe cuándo está dormido, solo se da cuenta al despertar. Y eso es lo que Jesús enseñó sobre el rico en el Hades. Luego de haber estado muerto por algún tiempo, todo aquel que despierte no va a saber cuánto tiempo pasó. Y esa es la confusión perpetua de la que habla Daniel. Van a creer que ha pasado solo un abrir y cerrar de ojos, es decir, menos de un segundo, y que todavía hay tiempo para advertir sobre el tormento que va a ocurrir al fin de los tiempos. La resurrección va a estar dividida en dos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso vimos que los hijos de Dios van a resucitar con cuerpos incorruptibles. Los que hayamos quedado, los que estemos vivos todavía, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los demás van a ser atormentados ahí cuando despierten en esa resurrección, pero van a volver a morir. Por eso Juan dice que va a haber una segunda muerte. Ahí va a haber una destrucción total de la maldad. Es decir, lo que la Biblia enseña sobre infierno, lo enseña solamente en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice la palabra infierno, el término griego que está expresado ahí es Gehenna, que es un nombre propio de un lugar. Que eso lo vimos el otro día, cuando Jesús habla sobre el valle de Hinnom. Precisamente por eso estamos haciendo estas aclaraciones, para empezar a hablar sobre el castigo en el lago de fuego y después hablar sobre qué es el fuego eterno. No vamos a despertar con esta misma carne. Por eso Pablo dice que los que quedemos vamos a ser transformados en cuerpos incorruptibles. Es decir, incorruptibles porque ya no vamos a tener la capacidad de pecar, de hacer el mal.
porque fuimos purificados con el fuego de la gloria de Dios. Dios, cuando hizo la creación, dijo que todo era bueno. Creó la luz y era buena, creó al hombre y era bueno. Pero resulta que el hombre desobedeció, fue tentado, desobedeció, pecó y se rompió la comunión que había. Ahora, Dios le había dicho al hombre, el día que peques vas a morir. Ahora, no murió ese mismo día, murió espiritualmente, pero Dios imputó su muerte física a un animal. Por eso dice que Dios tomó piel de un animal y los vistió porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, ahí ya te das cuenta que hubo un primer sacrificio. Y que Dios, en vez de destruirlo por completo a Adán y Eva, y crear de nuevo, o directamente arrepentirse y no crear más, decidió restaurar la creación. Y eso es lo que va a pasar, pero recién cuando venga Cristo. Jesús vino a anunciar cuál es la restauración, eso es el reino de Dios. Y se va a consumar esa restauración cuando venga por segunda vez. Por eso dije el otro día que muchos están esperando más al anticristo que a Cristo mismo. Nosotros, ahora entendiendo todo esto, estamos esperando más a Jesús que al anticristo. La vez pasada vimos que en Isaías capítulo 33, versículo 14, dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y la respuesta viene en el versículo siguiente, que dice: aquel que ha sido justificado, es decir, no es aquel que se va a estar quemando por toda la eternidad. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor, y si es consumidor, significa que quema por completo hasta no dejar nada. Y en este pasaje, Isaías dice que ese mismo fuego consumidor es también llamas eternas. La palabra que se traduce como eternas es olam. Se traduce como eterno cuando se refiere a Dios, pero no es así cuando se trata de la naturaleza humana. La palabra olam se puede traducir como eternidad cuando se refiere a Dios, o como perpetuidad o para siempre cuando se observan en los siguientes pasajes. Daniel, capítulo 12, versículo 2: unos serán despertados para vida eterna, olam, otros para vergüenza y confusión perpetua, olam. Ahora, la promesa de vida eterna la tenemos porque vamos a estar en Cristo y sabemos que Dios es eterno. Entonces, al estar en comunión eterna con Dios, eso sí va a ser eterno por toda la eternidad. Ahora, por eso la traducción dice perpetuo, porque aquellos que van a resucitar sin ser transformados van a ser quemados por la gloria de Dios hasta que sean consumidos por completo. Por eso es perpetuo. Lo mismo pasa en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 22. En ese pasaje se va a encontrar con que Ana, la madre de Samuel, le dijo a su marido que cuando Samuel fuese destetado, lo presentaría en el templo de Jehová para que se quede allá para siempre. Cuando dice para siempre, ese término es olam. Es decir, Samuel no está vivo al día de hoy y todavía está en el templo. Para siempre significaba hasta que él muriera. Lo mismo sucede en Génesis capítulo 6, versículo 3. Al aumentar el pecado en el mundo, Dios decidió destruir la creación con un diluvio y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, olam, otra vez. Por eso vino la destrucción. Ahí donde dice para siempre, ese término olam para el hombre es hasta que murió, con el auto. Lo mismo vamos a encontrar en Salmos capítulo 84, versículo 4, en donde dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y en Salmos capítulo 89, versículo 1, en donde el salmista dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Es decir, yo perpetuamente, hasta que muera. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 45, en donde dice que el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Es decir, el trono de David. También encontramos en Isaías, capítulo 34, versículos del 8 al 10, en donde dice: años de retribuciones en el pleito de Sión, se convertirá su tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Ahora, al día de hoy no se sigue quemando. Entonces perpetuo fue porque se quemó hasta que no hubo más nada que quemarse. Y lo mismo en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 27, donde dice: y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo,
para que permanezca perpetuamente delante de ti. Entonces, la palabra perpetuidad no significa precisamente eterno. Un reo que es condenado a prisión perpetua debe cumplir esa pena hasta la muerte y no por la eternidad. Es decir, únicamente va a cumplir esa condena mientras tenga vida. Asimismo, la expresión para siempre implica desde el momento de inicio o de consagración y finaliza con la muerte, así como Samuel sirvió a Dios hasta su último día. Dios promete en su palabra que sus hijos van a heredar vida eterna, pero a los impíos, es decir, a los pecadores que no se arrepientan, promete destrucción. Los profetas no hablaron sobre un castigo eterno ni sobre el infierno. De hecho, la palabra infierno aparece solamente en el Nuevo Testamento y cualquiera lo puede corroborar con una Biblia que tenga concordancia. Después, si usted quiere, busque la palabra infierno en la concordancia de su Biblia y se va a encontrar que la primera mención aparece en Mateo capítulo 5, versículo 22. Es decir, en el Antiguo Testamento no está la palabra infierno. Aquellos que resuciten para vergüenza y confusión perpetua van a ser consumidos por el fuego santo de Dios en el día de la manifestación gloriosa. Jesús dijo en Mateo capítulo 13 que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Con esta imagen, Jesús ilustra el remordimiento que va a haber por no haber creído en el Evangelio de salvación, y los hijos de Dios van a habitar con Él en cielo nuevo y tierra nueva, ya que la primera creación será destruida. La muerte segunda que menciona Juan en Apocalipsis es la destrucción completa y final de los pecadores que no hayan aceptado el sacrificio de Cristo, aquellos que no hayan vivido conforme a la palabra de Dios y que no hayan reconocido a Cristo como su Salvador. También dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que reinarán con Cristo. La segunda muerte significa que nadie va a tener vida eterna en el infierno como se suele enseñar. De hecho, la misma muerte y el Hades van a ser destruidos y lo vimos hace un momento. Entonces, si serán consumidos hasta ser destruidos, no tiene ningún sentido el castigo eterno en el infierno, porque esto implicaría una vida eterna en ese lugar. La semana que viene vamos a ver por qué se habla de la eternidad del infierno cuando la Biblia no enseña esto. Hoy, hasta acá, vemos que ya es un montón. Quizás hace un mes veníamos creyendo algo totalmente diferente a lo que hoy estamos encontrándonos, porque a mí me pasó. Y yo estuve durante meses peleando con esto, porque decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo puede ser que no lo haya visto? ¿Cómo puede ser que no lo haya entendido? Y el momento es de Dios. Dios determina en qué momento uno va a empezar a entender qué es lo que Él enseñó en la Escritura.